bueno, le pido a don David que nos grabe. Vamos, le quiero plantear la toma de protesta no, don David, a Alex. Le digo que le quiero plantear unos momentos más la toma de protesta de Salomón Jara ahí en Oaxaca, pero me estoy dando cuenta que ya se conectó a este espacio el queridísimo Ricardo Sevilla, quien no nos trae la investigación especial, así que le voy a pedir a Alex que nos grabe para primero dar la bienvenida a Ricardo Sevilla. Sé que tiene una investigación extremadamente fuerte hoy aquí en Sin Censura que nos va a estar compartiendo sobre pues cómo es que ese Instituto de la Transparencia tiene a muchos panistas y por eso nos damos cuenta de situaciones muy adversas. Pero antes de cualquier cosa, a sabiendas de que él ya escuchó esta reflexión, me gustaría muchísimo escuchar lo que él opina sobre precisamente estos conceptos medievales que intenta implantar un personaje como Pedro Ferriz de Con en nuestro ser para pues acusar a un presidente, a un mandatario vamos, sacar raja política. Querido Ricardo, bienvenido a Sin Censura, ¿cómo te va? Muy bien, querido Toño, público memorioso, me va perfectamente, no como a Pedro Ferriz de Con, a Pedro Ferriz Híjar y a todos estos personajes que porque porque creen que ellos vieron extraterrestres, el abuelo, el papá, pues ahora todos los mexicanos lo ven, ven brujas, quimeras y otros terrores nocturnos, como diría un ensayo extraordinario de Charles Lamb, y que los invitaríamos a que los leyera, Antonio, pero no lo van a hacer. No lo van a hacer porque son personajes absolutamente retrógradas, tosudos e ignorantes, y que nos perdone el público memorioso los epítetos oprobiosos, pero estos críticos de la derecha son absolutamente recalcitrantes y bien harían antes de esgrimir estas espadas lacerantes en contra de la Cuarta Transformación, estudiar un poquito, pero diría el clásico popular, querido Toño, así son ellos. Y se entiende porque cuando vemos que sus referentes más altos son Enrique Krause, un ingeniero cuyas empresas prosperaron durante los sexenios del PAN, y Héctor Aguilar Camín, un empresario cultural que también hizo florecer sus negocios, una revista chafa y una editorial mediocre durante los últimos sexenios priistas, nos vamos a dar cuenta de que ahí se dan la mano justamente el PRI y el PAN y construyen esta cosa horripilante, este engendro que se llama el PRIAN. Y de ahí salen estos personajes, Toño, de ahí salen estos sujetos que invitaron a sus espacios noticiosos, llamémosle así, noticiosos, aunque no lo hayan sido nunca. A estos sujetos los tenían ahí en imagen cuando estaban trabajando precisamente Pedro Ferriz de Con de la mano de Carmen Aristegui y de Javier Solórzano, y pues bueno, de ahí que esta caterva de burdos se ría, se mofe del humanismo que defiende el presidente López Obrador, y por otro lado estén asegurando que Palacio Nacional se ha convertido en una suerte de aquelarre, donde quién sabe quién estaría participando, pero esto es lo que piensa la derecha ignorante y derrotada en todos los planos, querido Toño, en lo intelectual, en lo político, y para ellos no significa absolutamente nada el humanismo mexicano, contrario a lo que ellos creen, contrario a lo que ellos aseguran, pues la nigromancia no tiene nada que ver absolutamente pues con el humanismo mexicano que ha estado defendiendo el presidente López Obrador. Tú sabes perfectamente, porque eres un lector asaz, que al humanismo, precisamente, y valga la redundancia, le interesan justo los valores humanos, le interesa que las personas se eleven en lo intelectual y en lo espiritual. Infelizmente, para estos analfabetas funcionales como los Ferriz, como Lili Telles, como el cuñado de Felipe Calderón, Juan Ignacio Zavala, que también se burla en su columna de hace un día, 2 días en El Financiero del humanismo mexicano, pues no parece haber leído
a Auguste Comte, el padre de la sociología, quien fundó, además del positivismo, pues esto que él denominó la religión de la humanidad. Pero pues estos safios analistas de la derecha acusan a López Obrador de tener una visión mesiánica y tropicalizada de la política, pero estos desorientados desconocen absolutamente que, al revés de lo que piensan, el humanismo es una filosofía de vida y al mismo tiempo una visión del mundo que envuelve la razón humana, el naturalismo metafísico, la moralidad altruista, la justicia distributiva, y contra las ocurrencias de estos bobalicones como Krause, como Aguilar Camín, sus tótems, pues esta teoría refuta las afirmaciones sobrenaturales, la pseudociencia, la superstición y desde luego esta, perdóname el exabrupto, Toño, pues esta pendejada de que se hace brujería en Palacio Nacional. O sea, es una grasejada que se derrumba desde sus cimientos, porque sus cimientos son absolutamente pantanosos, son mentecatos, Toño, acostumbrados a salir al paso con ocurrencias, con grasejadas, y pues bueno, deberíamos de estar hablando del humanismo mexicano, de José Vasconcelos, de Samuel Ramos, etcétera, pero pues estos personajes no le entran en esos temas porque son básicos, porque son elementales, y solamente con estos dardos pestíferos, ahora brujeriles, intentan lacerar al presidente López Obrador, pero ya lo vimos, él mismo los exhibe en la conferencia mañanera y se ríe, ¿no? Porque esto es lo que merecen, Toño, solamente la risa estentórea de la gente, y eso es lo que está haciendo, eso es lo que están cosechando estos personajes, que de pasar de ser los referentes en diferentes momentos de la política neoliberal, pues ahora se hayan convertido en unos personajes bufos que no atinan a cómo llevar audiencia. Y además, bueno, el único nigromante en lo liberal, pues fue nada más y nada menos que Ignacio Paulino Ramírez Calzada, el nigromante, que pues, también era periodista y que utilizaba ese seudónimo para escribir sus columnas. Fíjate que ahorita me encontré una frase del nigromante muy interesante. Nunca hay nada excesivo cuando se trata de servir bien a su país. Ájale, jale. Así, bueno, él era uno de esos grandes pensadores de aquel entonces y como siempre, bueno, se ha querido relacionar a todo lo liberal con lo malvado. De hecho, le voy a pedir a Alex que nos grabe, antes de que vayamos con tu investigación, para que nos des tu opinión, le voy a pedir a Alex que nos grabe, Ricardo, porque creo que es la intención absoluta del conservadurismo. Ya deja tú la ultraderecha en estos momentos, ha sido siempre el argumento del conservadurismo, el querer satanizar a todo lo que tenga que ver con lo liberal, ¿no? A los ilustradores también los veían como satanistas, por ejemplo, a Hidalgo lo veían como un verdadero malvado, apóstata, ¿no? También terrible, ¿no? Siempre se buscó generar algún tipo de comparación con lo infernal, a todo lo que tenga que ver con el liberalismo, cuando en la realidad los verdaderos infernales, en medio de una absurda hipocresía, pues son los conservadores, ¿no? Los verdaderos sanguinarios, los nefarios, los malvados, son los conservadores. Ahí tienen, por ejemplo, a uno de los ídolos de los Ferrís, Felipe Calderón. No sé qué opinas tú de esto, querido Ricardo. Sí, por supuesto. Tienes toda la razón cuando dices que los conservadores han sido los personajes sanguinarios, y te asiste la verdad, porque desde hace muchísimo tiempo hay que recordar que lo noveló Halfton, por ejemplo, en la letra Escarlata. Diferentes novelistas han hablado precisamente de estas quemas que desde hace muchísimos años, prácticamente desde el medioevo, pasando por los grandes episodios conservadores, los grandes episodios en la historia pacatos, pues quemaban vivos a hombres y mujeres, aduciendo que su pensamiento crítico era simple y sencillamente brujeril,
hay que recordar las expresiones de estos sujetos que han llamado precisamente a lanzar a la pira los libros del presidente López Obrador. Son los mismos personajes que con esa mirada recalcitrante están rechazando el humanismo para aducir esta tontería de la brujería. Y pues bueno, lo mismo decían del nigromante, que en efecto de los liberales, pues era quien se apodaba así, un poco como para provocar, porque fue un provocador nato. Y bueno, pues hay que recordar a Alfonso Reyes, que decía que el humanismo era poner al servicio del hombre todo nuestro saber y todas nuestras actividades, de modo que debemos ejercer en el suelo de la libertad esta teoría que esgrimió Alfonso Reyes, quizá el más humanista de los escritores, pero querido Toño, público memorioso, infelizmente el humanismo no es apto para tontos ni para neoliberales. Tu audio, Toño. Gracias, gracias, querido Ricardo. Así que te voy a acuñar esa frase, que por favor, don David, la escriba para que la podamos poner en oro, porque es verdaderamente importante y vital que nos podamos dar cuenta de esto. Y bueno, pues ahora sí, vamos a pedirle a Alex, en la otra parte, que nos grabe, querido Ricardo, para ir a tu investigación especial aquí en Sin Censura, una investigación que también a mí me estremeció, ¿eh? Así como me estremecen los comentarios ridículos de los Ferris, me estremece el conocer esta verdad, esta situación muy, muy, muy cuestionable de un instituto muy cuestionable que fue creado precisamente en tiempos de Vicente Fox, pero que nunca cuestionó a personajes como Vicente Fox o como Felipe Calderón. Me parece que hoy tú exhibes a ese INAI y su transparencia controlada por el PRIAN, ¿no es así? Así es, querido Toño, público memorioso, y es una investigación periodística, un reportaje que nos ha llevado tiempo, que incluso la debemos haber presentado el día de ayer, pero justamente por las entrevistas que realizamos, la demora que hubo en reunir ciertos elementos, sobre todo la gente que pues se siente muy nerviosa en el momento de dar su testimonio y recula y después se anima, pues nos hizo presentar esta investigación hasta el día de hoy. Pero fíjese usted, público memorioso, supongamos que usted quiere enterarse cuánto dinero gastó Sandra Cuevas en forrar la alcaldía Cuauhtémoc con su imagen, pero por alguna razón usted es suspicaz y no confía en la unidad de transparencia de esa demarcación porque intuye que esa unidad, al estar subordinada a Sandra Cuevas, se ha impuesto, desde luego, proteger a la alcaldesa perredista. Supongamos que pese a esa suspicacia, usted decide darle el beneficio de la duda y se dispone a revisar cuál es el currículum de la titular de la unidad de transparencia de esa alcaldía, María Laura Martínez Reyes, pues para ver cuál es su trayectoria y saber si es una persona confiable. Pero al hacer la búsqueda en la propia unidad de transparencia, se topa con un aviso en la plataforma que le dice que no encuentra nada sobre dicha funcionaria y entonces vuelve a sospechar usted que algo están ocultando en esa alcaldía. Pero supongamos que usted es una persona tenaz y se empeña en saber cuánto dinero gastó Sandra Cuevas en forrar la alcaldía Cuauhtémoc con su imagen y por tal motivo decide ir más allá de la unidad de transparencia de la alcaldía Cuauhtémoc y consultar la plataforma nacional de transparencia. Y ahí vienen las complicaciones, porque al hacer la búsqueda en esta otra plataforma se topa con que la Dirección General de Tecnologías de la Información de esa dependencia le dice que se encuentra realizando actividades de mantenimiento y actualización y como es de esperarse, la información sobre cuánto gastó Sandra Cuevas en forrar la alcaldía Cuauhtémoc con su imagen no se encuentra.
En este momento, así como lo está usted viendo en la pantalla, si entra a la Plataforma Nacional de Transparencia, le va a salir este recadito. Este que está viendo, que dice la Dirección General de Tecnologías de la Información, se encuentra realizando actividades de mantenimiento y actualización de la Plataforma Nacional de Transparencia. Agradecemos su comprensión y ahí firman estos personajes, el director general de tecnologías y la directora de sistemas. Así se la sacan. En fin, supongamos que llegado a ese punto, usted se pregunta, ¿por qué caramba es tan difícil que una persona, ya no digamos un periodista, sino cualquier persona, pueda acceder a la información pública? Quizá usted ha leído y sabe que el acceso a la información pública es el derecho de toda persona a solicitar gratuitamente la información generada, administrada o en posesión de las autoridades públicas, quienes tienen la obligación de entregarla sin que la persona necesite acreditar interés alguno ni justificar su uso. Pero resulta que en los hechos la información simple y llanamente casi nunca está disponible. Y usted, justo por las brumas que rodean el acceso a la información, se plantea otra serie de preguntas. ¿Será que la información no está disponible o alguien está interesado en no darla a conocer? Y de ser el caso, se pregunta, ¿por qué intentarían esconder la información? ¿Será que el acceso a la información pública está en manos de grupos o personas que tienen otros intereses distintos a la transparencia y a la rendición de cuentas? Y entonces es cuando usted decide averiguar qué es exactamente el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. Y sin ir más lejos, busca en su página de internet y se entera de que al menos en teoría esa dependencia dice ser el organismo constitucional autónomo garante del cumplimiento de los derechos fundamentales, el de acceso a la información pública y el de protección de datos personales, así como lo está usted viendo ahora mismo en su pantalla. Así se la sacan en lo general, pero la definición, lejos de darnos claridad, nos ofrece más dudas. Y usted, que es suspicaz, se pregunta, ¿por qué si el INAI dice ser el garante de cualquier persona, de que cualquier persona pueda acceder a la información pública y enterarse, por ejemplo, cuánto dinero gastó Sandra Cuevas en forrar la alcaldía Cuauhtémoc con su imagen? Sencillamente no hay forma de llegar a esa información. ¿Por qué? Por una suerte de enigma, el sistema siempre se cae. ¿Por qué? Por alguna suerte de mala fortuna o digamos como Pedro Ferriz, por algún asunto brujeril, siempre que intentamos acceder a cierto tipo de información, por ejemplo, ¿quién conforma el cuerpo directivo del INAI? El servidor siempre nos marca error. Eso puede parecer algo que simple y sencillamente pues pudiera parecer algo misterioso. Pero la respuesta a varias de estas interrogantes, Toño, público memorioso, nos la ofreció precisamente un grupo de trabajadores que están actualmente en el INAI. No vamos a decir dónde ni en qué área, porque ese fue el requisito de que accedieran a conversar con nosotros en esta serie de entrevistas exclusiva para Sin Censura. Nos confesaron que están hartos de callar, porque ese supuesto órgano constitucional autónomo que desde que fue ya constituido, que aunque es cierto esto que mencionas, fue fundado como IFAI en épocas de Fox, fue constituido ya como INAI en mayo de 2014 durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, ha estado manejado por la derecha y específicamente por dos partidos políticos y el PRI y el PAN. Pero fíjese, aquí como no nos gustan las inferencias sino los datos duros, de acuerdo con esta versión, Jimena Puente de la Mora, quien fuera la primera presidenta del Instituto Nacional de Transparencia
durante el periodo 2014-2017, además de ser columnista de dos periódicos conservadores, El Universal y El Financiero, siempre ha servido a los intereses del PRI. Y al revisar su currículum, en efecto, nos damos cuenta de que Jimena Puente de la Mora, al salir del INAI, se fue a ocupar, como le está usted viendo en este preciso momento en su pantalla, del 1 de septiembre del 2018 al 31 de agosto de 2021, es decir, en el sexenio del PRI de Enrique Peña Nieto, una curul como diputada. ¿Y de qué partido cree usted? No se lo tengo que platicar, lo está viendo del PRI. Ahí está, lo ve. Pero ¿quién cree usted que fue el antecesor de Jimena Puente de la Mora cuando justo fue la transición del IFAI al INAI? Un personaje panista egresado de la Escuela Libre de Derecho, Gerardo Laveaga, quien entre 2013 y 2014 fue comisionado presidente de ese organismo que siempre se ha presumido autónomo. ¿Y sabe usted quién propuso a Gerardo de la Vega? Lo está viendo en su pantalla ahora mismo. Nada más ni nada menos que otro egresado de la Escuela Libre de Derecho, el entonces presidente Felipe Calderón. Ahí está usted viendo el tuit en su momento de gobernación. Propone el presidente Felipe Calderón a Gerardo Laveaga como comisionado del IFAI. Ahora, cabe recordar que Gerardo Felipe Laveaga Rendón siempre fue un acérrimo defensor del calderonismo y de hecho durante su gestión como comisionado del entonces IFAI, votó contra transparentar la masacre de San Fernando y las condonaciones fiscales del Servicio de Administración Tributaria. Laveaga, a quien está usted viendo en su pantalla, y hay a un lado Calderón, desde luego, también defendió a Calderón ante acusaciones de delitos de lesa humanidad en la Corte Internacional de Justicia de la Haya. Pero ahí viene una cosa súper delirante, perdóneme el exabrupto, muy cabrona. Toño, ¿sabes qué? ¿Sabes qué le pareció una buena idea a alguien? Nombrar a Gerardo Laveaga como titular de la Unidad de Transparencia y Enlace con el Sistema Nacional Anticorrupción de la Secretaría de la Función Pública. ¿Pero qué crees, Toño? No fue en el sexenio de Calderón, ni en el sexenio de Peña Nieto. No, en este sexenio, en el sexenio de López Obrador, en la administración de la Cuarta Transformación, Gerardo Laveaga, el calderonista, es el titular de la Unidad de Transparencia y Enlace con el Sistema Nacional Anticorrupción. Lo está usted viendo en este momento. Y Laveaga, de acuerdo con fuentes que accedieron a conversar con nosotros, fue colocado en ese puesto por el titular de la dependencia, Roberto Salcedo Aquino. Y ahí está Gerardo Laveaga, el calderonista recalcitrante, el sujeto que siempre se ha presumido como el tutor del grupo de escritores autodenominado La Generación del Crack, encabezados por Jorge Volpi, ahora tiene en sus manos la decisión de transparentar o no investigaciones contra la corrupción. Pero Laveaga, público memorioso, no es el único personaje de la oposición que está trabajando como una suerte de polizonte en el barco de la Cuarta Transformación. No. La actual comisionada presidenta del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, Blanca Lilia Ibarra, proviene de las filas del expresidente Ernesto Zedillo Ponce de León. Sí, la titular del INAI en este momento y que en los últimos meses ha dicho y subrayado una y otra vez que el perfil técnico y especializado del INAI no es político, nunca lo ha sido, dice ella, pues resulta que fue directora de medios estatales en la presidencia de la República de 1997 a 2000, sí,
justo en el sexenio del priista Ernesto Zedillo. La flamante titular del INAI en este momento, que hoy tiene a la Plataforma Nacional de Transparencia sin funcionar, también fue presidenta de la Comisión de Transparencia del Ayuntamiento de Puebla, gobernado por ¿quién cree usted? Por priistas. Agréguele a eso que en diferentes momentos este organismo ha sido presidido por María Marván Laborde, por Alonso Lujambio, por Jacqueline Pechar, y quizá entienda por qué hasta hoy la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública solo se ha quedado en letra muerta. Y esos son, querido Toño Público Memorioso, los datos duros. Pero no se preocupe, porque yo el día de mañana me comprometo a informarle a usted, independientemente de de que el portal secuestrado por el PRIAN nos pueda o no dar acceso, yo le voy a presentar a usted cuánto fue lo que se gastó Sandra Cuevas en inundar la alcaldía Cuauhtémoc con dinero, por supuesto, público. Querido Toño, pues ahí está. Quizá con eso entendamos por qué no hay transparencia y por qué el presidente López Obrador ha estado diciendo que todavía hay recovecos ahí, y yo quisiera saber a quién demonios se le ocurrió colocar en esta administración a Gerardo Laveaga, amigo de Felipe Calderón. Y querido Ricardo, a mí no me queda más que hacer el mismo cuestionamiento que hacía precisamente Enrique Peña Nieto. Y yo por eso les pregunto, y aquí les pregunto a los fachos, ¿quieren más razones para eliminar a este tipo de organismos? Los conservadores necesitan más razones para que no existan estos organismos plagados de sujetos que no llegan a sus puestos de manera imparcial. Se necesitan más argumentos para esto. Mira, creo que la única respuesta que tendremos, querido Ricardo Sevilla, llegará en 2024. Estamos ya a momentos difíciles para reformas constitucionales. No van a llegar. Es una oposición que ha votado en contra de todo lo que huela al presidente López Obrador y vamos lo vamos a ver difícil, sino hasta 2024. En 2024 vendrán muchísimos senadores, diputados o tal vez personajes que hayan pertenecido a estos organismos como el INAI a pedirle su voto a usted que nos ve y que nos escucha. Pero en ese momento usted puede sacar esta investigación especial en Sin Censura de Ricardo Sevilla y decirles, me estás pidiendo mi voto de determinado partido, tú no fuiste imparcial y yo no voy a votar por ti ahora en 2024. Querido Ricardo Sevilla, como siempre ha sido un placer platicar contigo, reflexionar estos temas y por supuesto quedamos muy pendientes de la información que tú vas a presentar sobre Sandra Cuevas, a ver si no te regaña como regañó a unos niños patinadores en el kiosco borisco de la Santa María la Ribera, a donde por cierto yo iba mucho. Es un lugar hermoso y a mí no me molesta que patinen los niños ahí, pues pero bueno, querido Ricardo, ¿por qué no nos compartes tus redes sociales para que la gente se ponga en contacto contigo, para que te vea y te escuche? Yo no me dejo regañar, querido Toño, y cualquier cosa, pues ahí tú me haces el paro con Sandra Cuevas y la misma gente que nos está acompañando en este trabajo periodístico, en este medio de comunicación libre como el viento. Tenemos el soporte de ellos y siempre va a estar ahí para auxiliarnos y por supuesto nunca buscaríamos el enfrentamiento porque no somos esa clase de personajes, pero sí, mañana lo vamos a dar a conocer. Usted no se preocupe que el INAI esté secuestrado por el PRIAN. Eso que no le preocupe. Nosotros tenemos maneras de investigar y de dar con esa información. Síganme, por favor, en mis redes sociales, Público Memorioso, en Twitter, @Sevilla Crítico, en Facebook, Ricardo Sevilla, así nada más. Síganme, por favor, en el portal Paralelo 24. Ahí es donde vamos a publicar este reportaje que ahorita les platicamos. Síganme por favor en los datos duros, Ricardo Sevilla, los datos duros. Hoy tenemos informativo en punto de las 8:30 y síganme en la columna
del diario Basta, ya la compartí en mis redes sociales. Hoy reflexionamos precisamente sobre el humanismo y, por supuesto, síganme en este medio de comunicación libre como el viento, en Sin Censura, donde estoy participando al filo de las 11 de la mañana. Te mando un fuerte abrazo, querido Toño. Siempre es un placer compartir contigo y pues ya nos estaremos poniendo de acuerdo otra vez para que vayas y platiques con nosotros a los datos duros. Cuenta conmigo, querido Ricardo. Me muero de ganas por asistir a tus espacios, como siempre, los datos duros y detallar un poco más sobre este tipo de situaciones. A ver si la próxima vez hablamos de Carl Sagan, ¿no? ¿Qué te parece? Me parece fantástico, me vas a poner a leerlo a profundidad, porque yo solamente he leído muy poco a Carl Sagan, Los demonios del Edén y algún otro que ya no me acuerdo, pero pues voy a meterme para poder estar charlando dignamente contigo, que eres un conocedor de Sagan. No, bueno, no soy conocedor, o sea, no, muy, muy por encimita, como esa revista medio chafona llamada Muy Interesante. Pero bueno, ahí te dejo, amigo. Muchas gracias, como siempre, por unirte aquí a esta grave, por favor, porque mire, para darle la bienvenida a nuestro siguiente invitado, alguien que nos va a poder dar claridad sobre esto, quiero comentarle que hoy el presidente López Obrador interrumpió su mañanera diciendo que tenía una muy buena noticia. Agradeció al sector obrero y al sector empresarial, pues dijo, ya se llegó a un acuerdo para el aumento del salario mínimo y que pues ya hubo una especie de consenso. De pronto, no sé si los pueda ilustrar simple y sencillamente con esto, don David, se puede, y la ilustración o no, de pronto entraron los miembros de estos dos sectores, del sector empresarial y el sector obrero, así, intempestivamente, en la conferencia de prensa mañanera con la secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde, y pues informaron de estas nuevas situaciones verdaderamente importantes para todos, cómo es que a partir de este 1 de enero de 2023, el salario pasa de 172 pesos por día, por 8 horas diarias, a 207 pesos, es decir, un aumento de 1,052 pesos al mes. Yo, le soy perfectamente honesto, ante este rezago que enfrentamos los mexicanos desde que Carlos Salinas de Gortari tomó posesión como presidente en cuanto al salario mínimo, considero que esto sigue siendo muy, muy bajo, pero es un inicio. El salario mínimo en realidad ha aumentado de manera exponencial y por eso quiero dar la bienvenida al queridísimo jurista y constitucionalista, al doctor Isaac de Paz González, que nos puede dar un poco más de claridad sobre esto. Doctor, muy bienvenido a Sin Censura. Muchas gracias, estimado Toño, y a todo el público de Sin Censura. Pues efectivamente hay un incremento salarial, sería el quinto incremento salarial en lo que va del sexenio. Y como bien dijiste, hay un aumento ahora a 202 pesos en general. En la zona norte, de hecho, el aumento es mayor en la franja de la frontera norte, dada la disparidad económica de las ciudades fronterizas de Estados Unidos con las de México, incrementa a 302 pesos. Y esto rompe también uno de los grandes mitos de los dogmas neoliberales concerniente a que no se podía aumentar el salario porque aumentaba la inflación, aumentaba los costos de producción. Es decir, en la época en que gobernó el PRI y el PAN, nos dejaron con un salario de 88 pesos. En el 2018 era el salario mínimo. Entonces, estos incrementos reflejan mucho de la calidad y la confianza y la capacidad de diálogo que ha tenido el presidente López Obrador con el sector empresarial, porque la CONASAMI, la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, está integrada por representantes de los tres sectores, gubernamental, laboral, propiamente la fuerza de trabajo y los patrones. Eso quiere decir que hay una gran capacidad política para llegar a acuerdos que beneficien principalmente a los trabajadores. Y fíjate, cómo en 4 años se ha logrado lo que no se hizo en 40 años de neoliberalismo, en 40 años de gobiernos que estuvieron mayormente al servicio de los patrones.
Entonces, más allá de las cifras, que desde luego es muy importante, porque como bien lo dijo Luisa María, hay un beneficio directo en el bolsillo de la clase trabajadora en México, alcanza para más. Y por lo menos ese incremento sostenido en pandemia, ojo, en pandemia, que no se nos olvide que vivimos en medio de una pandemia, pues refleja que también hay mucha productividad. Y como lo dijo el representante del sector laboral, en México la mano de obra es una muy buena mano de obra, es calificada. En México somos pues personas de mucho trabajo, de mucho empuje y se nos tiene confianza en todos los sectores, público, privado, para llevar a cabo pues las actividades laborales. Entonces, esto es algo que no se, digamos, no se presume mucho, pero creo que es uno de los mayores logros de este gobierno, aunado a que no solo hay un incremento directo, sino que hay una serie de reformas laborales que van a beneficiar y están beneficiando a la clase trabajadora, Toño. Eso te diría de arranque. Y creo, doctor, que esta es la pregunta obligada. Le voy a pedir a Alex que nos grabe con esto. Lo que te decía desde un principio, doctor, de cómo es que debido a estos 40 años de rezago en los que no creció ese salario mínimo, México se encuentra en los países que tienen uno de los peores salarios mínimos en todo el mundo. El salario mínimo de México es muchísimo menor que el de Guatemala, El Salvador y China, por ejemplo, ¿no? Un lugar una gran nación, por cierto, pero a la que siempre se le ha atribuido la mano de obra barata. La verdad es que en estos momentos sí, en efecto, ha habido un incremento exponencial en el salario mínimo, pero 207 pesos considero sigue siendo muy, muy poco. ¿Cómo vamos? Y ha estado avanzando ese incremento. ¿Cómo se podría lograr en algún momento llegar a un, pues un salario verdaderamente competitivo? Yo no sé quién pueda vivir al día con 207 pesos, no sé, que insisto, es una situación propositiva y positiva, ¿no? En definitiva, pero sigue siendo muy bajo y no estoy diciendo que esto se deba a alguna política del presidente López Obrador, todo lo contrario, él es el que está dejando, pues vamos, las bases para que este salario incremente en algún momento. ¿Qué nos puedes decir de esto, doctor? Sí, Toño, mira, desde luego es criticable que todavía tengamos esos salarios mínimos para pues, actividades en general. Y también otra gran crítica que podemos hacer es que los salarios profesionales también son de los más bajos. O sea, un profesionista en México sigue teniendo un salario muy inferior al de nuestros pares internacionales. Por poner un solo ejemplo, en el sector universitario, la competitividad que se nos demanda es internacional, pero los salarios siguen siendo nacionales. O sea, un profesor en Europa que hace lo mismo que yo hago, gana 5,000 euros al mes. Y aquí, pues, aquí al mes no llegamos a ganar ni los 2,000 euros, ¿no? Si podemos hacer una comparación así. ¿Qué podemos hacer para lograr que estas disparidades vayan reduciéndose? Bueno, de entrada, seguir manteniendo esta política, sobre todo de disciplina económica, de no endeudarnos, de seguir incrementando la recaudación, de fomentar que no haya exención de impuestos. O sea, todas esas actividades y acciones que ha llevado a cabo el presidente le dan una confianza al sector productivo que incrementa la productividad y eso puede ir gradualmente incrementando el nivel de ingreso de salario mínimo. No se puede hacer así por decreto de que hoy para mañana haya un 100% de aumento. Creo que en estos 4 años ha sido muy positivo ese incremento gradual, sostenido y sobre todo con unanimidad, es decir, con la plena confianza y la plena voluntad de todos los sectores involucrados, porque eso también es muy importante, Toño. No podemos pasar de un modelo, digamos, de salarios muy bajos a un modelo muy alto sin tener el apoyo y el respaldo del sector empresarial. Creo que es muy importante que se haya logrado este diálogo, este consenso, y si seguimos avanzando así, yo me atrevo a decir que en unos 5 años más o 6, podremos tener salarios cada vez más actualizados,
en cuanto a las necesidades que tenemos como familias, como personas en lo individual y también como sociedad. Creo que se han dado los pasos adecuados y que si nos mantenemos en esta ruta, podemos en menos de una década ir mejorando el ingreso de las familias en México. Porque si te das cuenta, algo que dijo Luisa María y el presidente es que México ha logrado pasó que estábamos en el lugar número 80 de salarios, ya estamos ahora en los lugares 50. Es decir, estamos avanzando hacia ese grupo de países que tratan de mantener un salario equitativo y proporcional de acuerdo a las necesidades económicas, a las necesidades de vivienda, a las necesidades de vestido, de educación y, ¿por qué no decirlo?, también de esparcimiento. Porque hoy por hoy, como tú dijiste, pues 202 pesos alcanzará a lo mejor para medio comer o mal comer, pero pues no alcanza para el mexicano, todavía no puede darse el lujo de unas vacaciones, la clase trabajadora o de tener acceso a actividades culturales. Entonces, creo que estamos en una buena ruta, sobre todo teniendo en cuenta que en 40 años no se había hecho nada. O sea, era un dogma, le aumentaban 3, 4 pesos al año, es una verdadera, pues, no, Ridiculez. pero una mentada de madre, ¿no? A los trabajadores, Sí, 3 pesos cada año, 4 pesos, y ya se sacaban ahí la foto, ¿no? Peña Nieto con la CONASAM, y tenían todo bien arreglado para que nunca la clase trabajadora pasara de vivir y todavía hay muchos sectores en los que la explotación laboral es el pan de cada día. Así que esa parte de la Secretaría del Trabajo, las actividades de fiscalización que lleva a cabo la Secretaría del Trabajo junto con el IMSS y junto con el SAT, quizás son el gran pendiente que dejaría, me atrevo a decir, esta administración, ¿no? De cómo también fiscalizar que esas empresas paguen salarios dignos y que no solo se tomen la foto, sino que de verdad en todas sus fábricas que están por allá, lejos de los núcleos urbanos, de verdad pues respondan a una política de cumplimiento con los derechos laborales, Tony. En definitiva, doctor, yo también estoy esperanzado en que poco a poco con estas bases podamos llegar a un salario competitivo, un salario justo, esa es la palabra, ¿no? Justo para todos los mexicanos. Y te quiero agradecer como siempre que nos acompañes aquí en Sin Censura, que nos des claridad de este tipo de temas. Por favor, compártenos tus redes sociales para que la gente se ponga en contacto contigo. Claro que sí, Toño, muchas gracias. Y bueno, pues me pueden seguir en @IsaacDePaz, es mi Twitter. Muchísimas gracias y saludos a Ceci y a todo el equipazo de Sin Censura, don David, a Vicente, y bueno, pues aquí seguimos, porque todos somos Sin Censura. Muchas gracias. Todos somos Sin Censura, bien dicho, doctor. Ahí lo tiene usted, al doctor Isaac de Paz, gran constitucionalista, gran jurista. Amigos, amigas, regresamos en breve, pero mientras seguimos hablando sin pelos en la lengua, sin censura, usted puede suscribirse a nuestros 3 principales canales en YouTube. Sin Censura Media, en donde tenemos más de 1,600,000 suscriptores, Sin Censura TV, en donde tenemos más de 1 millón de suscriptores, y en Sin Censura Presenta, en donde queremos llegar muy pronto a los 100,000 suscriptores. Si usted ya está inscrito en Sin Censura Media, suscríbase en Sin Censura TV. Si ya está suscrito en Sin Censura TV y Sin Censura Media, suscríbase a Sin Censura Presenta. Recuerde que es gratis, no tiene que sacar un solo centavo de su bolsillo para apoyarnos. Dele clic en la campanita para que los señores y señoras de YouTube envíen las notificaciones cuando estemos transmitiendo en vivo y en directo o estemos subiendo videos. También nos puede seguir en Twitter en @Vicente Serrano y hasta en Instagram. Ojo, también estamos en Instagram. Son nuestras redes sociales y con el apoyo de ustedes seguimos creciendo, porque con ustedes todo, sin ustedes nada.